La memoria como recurso activo, como recurso vital, y eso traducido a una obra, una historieta, una novela gráfica. Pensar la historia como algo maleable, como algo que no solo incumbe a un individuo y su historia personal, sino a la historia del mundo, a la identidad de una nación, un país o una población. Hoy charlamos con una de las ilustradoras, narradoras y docentes más interesantes del ámbito local, que pone su mirada en estos aspectos. De San Rafael, Mendoza, a buena parte del habla hispana. Nos encontramos con Lauri Fernández. Laura, naciste en el 80, yo nací en el 79, o sea que somos cogeneracionales, por decir. Y a veces los capitalinos tenemos una mirada sobre aquellas y aquellos que nacen en otra provincia, el mal llamado interior del país, sobre cómo se vive y demás. O a veces tiene que ver por pura fantasía, por etcétera, etcétera, etcétera. Vos naciste en San Rafael, Mendoza, en esos primeros 80. ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo vivías en ese San Rafael hace unas cuantas décadas? A ver, yo tenía la suerte de venir de una familia que se lee mucho y se leía mucha historieta, pero también todo tipo de literatura. Mi vieja tenía, y mi abuelo materno tenían como mucha preocupación por la lectura. Si bien mi abuelo, por ejemplo, no terminó la primaria, pero para él era una obsesión eso, leer todo el tiempo y de todo. Y mi vieja también quiso estudiar artes visuales, no pudo porque, bueno, en esa época no la dejaron, ¿bien? Entonces sí tenía como una preocupación estética y también circulaban muchas historietas, de las de Columba, que era la más popular, pero también como tenía hermanos mucho más grandes que yo, me llegaban otras cosas. Mi hermana estudiaba comunicación, entonces me traía por ahí algunas revistas de los 90 que ya conseguía en la capital de Mendoza, que en San Rafael no se conseguían. Porque lo que llegaba más que nada era lo más, digamos, lo que se vendía en librerías, tipo los álbumes franceses, Asterix, el Lucky Luke, esa onda era lo que llegaba. Y si no, bueno, lo que sé, un poco más Mafalda, Kino, todo eso, claro, que era lo como nacional de esta época. Peanuts, por ejemplo, también todo lo que era cómic norteamericano, no más fácil de conseguir paradójicamente de lo que se publicaba acá en Argentina. Y por ejemplo, todo lo que era La Fierro y demás, yo lo llegué a conocer cuando ya estaba cursando en la facultad, o sea, como 15, 20, sí, como casi 20 años después. Claro, ya siendo adulta. Sí, porque tenía amigos que eran de Mendoza capital, entonces sí tenían esas revistas y de pronto descubrir un montón de autores que bueno, que yo los había visto, ponerle a Rizzo, que bueno, Rizzo no publicó en La Fierra, pero qué sé yo, otros autores que yo había visto en las de Columba, o autores de esa generación, de pronto ver que tenían, habían hecho otro tipo de historietas bien distintas, ¿viste? Y eso, y por ejemplo a Nine lo descubrí por unos programas que había en Canal A, creo, que se iban a pintar acuarelas y más. O por unas revistas españolas que se llamaban La Coban Co, que publicaban, creo que era Saubón, publicaban ahí. Pero bueno, lo que él hacía para la UMI y todo eso lo descubrí de grande, ¿viste? Claro. Como que fue un descubrimiento grande la historieta argentina. Ahora, te preguntaba por San Rafael, me diste una pequeña pintura de lo que era el lugar, o por lo menos como vivías vos ahí rodeada de lectura. Me hiciste acordar mucho a un tío que todavía vive, mío, que no terminó la primaria, pero que es una especie de
conocedor, o sea, necesita adquirir conocimiento, ¿no? Como algunas generaciones anteriores a las nuestras, a pesar de las desavenencias de no poder hacer lo que ellos quisieron o no poder estudiar porque tenían que trabajar y la crudeza de la sociedad en muchos sentidos, tenían también esa necesidad de adquirir cosas, ¿no? De leer, de informarse, de ser, no sé, sentirse mejores con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, la cultura como un valor. Bueno, en mi casa era bastante importante, o sea, nosotros éramos clase media baja. Después, bueno, qué sé yo, siempre como con muchos altibajos económicos mi familia, pero nunca faltaban los libros. Mi vieja era muy obsesiva de que no nos faltara nada cultural. Ponele, computadora no teníamos, o las computadoras, las primeras que empecé a como usar fueron 14 años, que era porque, bueno, mi hermana más grande se había comprado su computadora, ¿no? Pero no teníamos acceso por ahí a tecnología nueva o a ropa nueva, nunca estábamos vestidos a la moda ni nada de eso, pero nunca nos faltaba literatura, nunca nos faltaba el material de la escuela, ¿viste? En eso sí era bastante, bueno, siempre nos dio como mucha educación cultural amplia, ¿viste? Nos llevaba música, ¿viste? Nos llevaba teatro, como que tuvimos una mirada cultural amplia. ¿Y vos como pequeña sanrafaelina cómo eras? ¿Ibas a la calle a jugar y demás o todo el día dentro del cuarto leyendo y dibujando o lo que sea? Yo nací en la década equivocada. Porque, nada, era un bicho de... Era muy cinéfila, muy cinéfila. El hecho de que todos fueran grandes en mi casa era bueno para mí. Claro. Porque no me diferenciaba mucho lo que era la cultura infantil de la adulta. Yo veía las películas que veían mis hermanos, los adultos, leía la misma literatura, aunque por ahí no comprendía lo mismo, pero... y me sentía muy bien entre adultos. Entonces me costaba un montón, viste, vincularme con los pibes de mi edad, y encima yo pálida, alérgica al sol, en un pueblo donde todos estaban tostados, claro, y se la pasaban todo el verano haciendo deportes de agua y qué sé yo, además de una cultura muy basada en el mostrar, ¿no? San Rafael ahora ya no es tan pueblo, pero en ese pueblo era un pueblo donde, a ver, la pertenencia a la clase social se definía en dónde ibas de vacaciones, claro, qué ropa te comprabas y qué tipo de deporte hacías. El tipo de deporte era muy importante. Claro. Y yo siempre fui un desastre para todos los deportes, entonces no tenía ni siquiera un modo de inserción social por ese lugar. Claro. Y leer, nadie le interesaba, o sea, nadie, qué sé yo, una minoría absoluta le interesaba hablar de literatura o de cine, éramos unos freaks totales, los pocos que nos interesaba. Cuando era niña no tenía tenía muy pocos amigos de mi edad. Ese es un freak. Después ya en el secundario empecé a encontrar otros freaks como yo. Siempre hay alguno en el secundario con quien conectarse, ¿no? Pero éramos realmente los freaks de la facultad, de la escuela. Allá en Mendoza todavía, porque vos después vas a... hay algo que... Aclárame, ¿vos ibas a ser médica? ¿O ibas a estudiar medicina o estudiaste medicina? No estudié medicina, ¿no? Me preparé, iba al bachiller de ciencias biológicas y me iba bastante bien en la escuela, en la secundaria. De hecho, era medalla de oro y todo eso, que después no me sirvió para nada. Y sí, la idea era que estudiara medicina y en el quinto año decidí cambiar a artes. Lo cual toda mi familia, excepto mi mamá, toda mi familia me quería matar, pero... Pero escúchame, tocas un punto interesantísimo que creo que nos ha pasado a todos los que entramos en alguna carrera de arte. Y los que ya tenemos algunos años, que ahora ya no sé si pasa tanto, que es esto de tomar la decisión de una carrera artística o de, por ejemplo, inclusive, no sé, letras o digo, este tipo de actividades en donde lo primero que te van a decir es te vas a morir de hambre, querida, querido, muchacho. A mí me lo advirtieron nada más, pero me dejaron seguir. En tu caso me decís, me querían matar.
Sí, sí, sí. De hecho, sí. La hermana mayor de mi madre, que me crió como si fuera una hija más o como una abuela, no sé, me digo que cambió su actitud hacia mí muchísimo, ¿eh? No le gustó nada que soy raro. Sí, sí, nadie entendía por cómo desperdiciaba una capacidad de estudio en estudiar algo que no, para ellos no. Que no era productivo, digamos, algo así. No, no era productivo y no tenía ninguna. A ver, es verdad, no es una carrera fácil. Qué sé yo ahora lo pienso más pragmáticamente y entiendo la postura de, por ejemplo, de mi viejo, viste, que era un tipo de campo, no entendía carajo por qué quería estudiar eso. Claro. Porque es duro, es difícil dedicarte a cualquier cuestión cultural, ¿no? Sí, sí, claro. Y Bueno, hoy en día todo es difícil, así que. todo es difícil. Te pasará como docente. A mí me pasa también que a veces insuflarles ánimo a los estudiantes de artes tiene que ser casi una perfo, digamos, ¿no? Sabiendo el contexto o los contextos que se vienen sucediendo en los últimos, yo te diría 10 años, digamos, ¿no? Por lo menos, con sus idas y vueltas, por supuesto, pero es complejo. Y me imagino que cuando vos tenías 18 años y tenías que entraste a la Universidad Nacional de Cuyo, si no recuerdo mal, Sí. también me imagino que tendrías una cantidad de expectativas y de miedos, o no sé, o de temores, en función de qué podría pasar, ¿no? Sí, sí, aparte, qué sé yo siempre fui autodidacta, o sea, me gustaba dibujar, viste, me copiaba a los autores que me gustaban, viste, no tenía una formación académica del dibujo. Yo lo que quería hacer siempre era historieta. Fue medio meterme en la facultad, darme cuenta que era otra cosa, Claro. pero a la vez me gustó. Qué sé yo, me pareció un universo nuevo y un desafío, porque qué sé yo no dibujaba eso muy instintivamente, no tenía un método, no tenía un tipo de práctica de la observación. No tenía ese tipo de mirada y de pronto descubrí, bueno, todo lo que se podía hacer, lo que era el grabado, lo que era la escultura, qué sé yo, me empezó a copar. Que mi vieja era ceramista y hacía pintura, pero bueno, para mí era un mundo muy familiar, el mundo del taller, pero a la vez tenía mucho que aprender, entonces, nada, me copó, qué sé yo. Y mencionaste ya directamente la historieta. ¿Por qué la historieta? ¿Por contar historias? ¿O porque es no sé, simple fascinación, que ya es un montón? Siempre me ha gustado contar historias. De hecho, sí, me gusta mucho el cine. Creo que sé más de cine que de historietas. Eso seguro. Y sí, sí, sí. Yo de chica me sabía todos los actores secundarios de todas las películas que veía. Pasaba las tardes y los días mirando cine. Para mí el mejor regalo fue que me regalaron el VHS. Fue lo mejor. Porque aparte no se dice tanto, pero entre la historieta y el cine son primas, artes primas, Sí, o hermanas, o ¿no? sí, Esta idea de sí, el fraccionar, el de jerarquizar, elegir la dinámica, el ritmo, pensar claves de valor, claves de color, digo, todo eso, hay mucha... Claro. Plano, las escenas, sí, Sí. es muy visual, es todo visual. Claro, totalmente. Me siento muy identificado y sabiendo también que después me dediqué a estudiar cine, por lo tanto uno dice cuántas cosas hay imbricadas en el arte de narrar, pero con imágenes y con palabras, digamos, ¿no? Que eso ya es un montón. Y decías esto de, bueno, yo quería hacer historietas, pero me metí en Bellas Artes. Me imagino que era todavía en ese momento, ahora ya no se llama más así. Ay, no ha cambiado tanto, o sea, a ver, el plan de estudio es del año 81. Ahí en Alfonsinista, no, ni eso, de la época de los militares. Ya estaba caduco cuando yo entré a cursar, imagínate. No, era re Bellas Artes y de hecho a mí el hecho de hacer historietas era muy mal visto por mis profesores, la mayoría de ellos. Con lo cual llevaba como una vida paralela, ¿no? Hacía lo que me gustaba. De hecho, nos fuimos como haciendo grupos de amigos que venían del cine, que venían de diseño.
que venían de la publicidad o que venían de la literatura, y fuimos armando un grupo de historietistas. Bueno, que ahí empecé a conocer más gente y a saber más de historieta. Pero no, en la facultad era aprender técnicas, dibujo académico y estudiar la teoría. Y no, la historieta estaba totalmente expulsada del programa, excepto en algunas materias específicas que había profes piolas que les interesaba y que sabían del tema, pero eran 3 o 4 nada más. El resto era todo muy académico y de hecho muy mal visto. Sí, de hecho hoy no sé si está mal visto, pero por lo pronto no hay carreras de historieta a nivel terciario universitario, digamos, ¿no? O sea, acá no. Es algo que sí, se trata de incorporar en los programas, pero bueno, nosotros el plan de estudio lo queremos modificar desde el año 2018 y hemos puesto como la especialización en ilustración y en dibujo, como con la idea de que haya una especialización en algún momento de narrativa gráfica, pero estamos años luz de lo que vos ves, por ejemplo, España tienen un máster en cómic, ¿viste? En Valencia, tienen, no sé, Francia ni hablar, ¿viste? Estamos años luz y ya es viejo pensar en una especialidad de narrativa gráfica, ¿me entiendes? Es algo antiguo en términos de contenidos actuales, ¿no? Claro, porque imagínate que si se introdujese ahora en el plan de estudio o se hiciese una carrera, ya hoy corre, por ejemplo, los webtoons y todo lo que tiene que ver con narrativa digital. Por lo tanto, es como que estás siempre corriendo un poco de atrás. Sí, siempre. Sí, la institución siempre corre detrás de la realidad, muy detrás a veces. Eso es verdad. Eso es verdad y supongo que, perdón, fuimos por otro lado, pero esto está buenísimo y aparte, cuando hablo con una docente también me gusta charlar de estas cosas, que es que cierta burocratización del conocimiento hace que, aunque uno quiera ir un paso más adelante, entre muchas comillas, porque el paso más adelante suena a bueno, el progreso per se, y no eso, sino como ir encontrando nuevas cuestiones, nuevas ideas, y en el fondo siempre hay una traba, algún no, o hay que esperar 10 años, como complicado. Sí, ni hablar. La actualización de las currículas o de las formaciones, por ahí, de tecnicatura, formaciones de posgrado que deberían resolverse mucho más rápido. Siempre hay un proceso burocrático que cuando deja aprobado ya está desactualizado el programa. Claro. Es lo que le pasa. Vuelvo un toque a la historieta, que igual vamos seguramente a charlar de vuelta de la docencia, que es algo hermoso también. Pero, bueno, vos ahí me contabas que habías estudiado y que estabas en la Universidad de Cuyo y demás. Después te hiciste profe, si no leí mal, pero seguía esa intención de la narración de historietas. Hiciste fanzines, hiciste obras que ibas ahí como teniendo en gateras. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a las primeras publicaciones? Bueno, mira, eso fue importante, ese primer grupo que se llamaba el Círculo del Cuadrito, que habíamos muchos humoristas gráficos, muchos dedicados a la historieta infantil en ese momento. Que duró unos 3-4 años, hicimos varias muestras. En ese momento, post 2001, no había un peso, o sea, solamente teníamos un espacio cultural que era muy piola, que era el Espacio Contemporáneo de Arte, que nos daba un lugar para reunirnos y para hacer muestras mensuales, pero no teníamos financiación, o sea, no teníamos guita como para sacar una publicación, que era lo que nos interesaba a los que hacíamos historietas. Y sí, en algún momento teníamos como referencia historietas reales y queríamos hacer un blog. Eso estaba. Pero bueno, al final ese grupo se desarmó, qué sé yo. Yo después tuve que, recibirme y ponerme a laburar al toque. Y trabajé muchos años en publicidad y en paralelo hacía obra artística y daba clases en talleres para adultos y talleres para pibes, y primaria y secundaria, de grabado. Me iba muy bien con el grabado. Pero bueno, después, cerca del 2009, me sale la beca de CONICET para hacer el doctorado, entonces ahí tengo que dejar las horas de docencia. En ese momento no se podía tener otro cargo. Y me puse a hacer, a la vez me había lesionado con el tema del grado, me había lesionado las muñecas, entonces no podía seguir grabando.
Claro. Y empecé a volver a hacer dibujo, a volver a hacer historieta y conocí en ese momento a Fede Reggiani y a Roberto von Sprecher, que es un profe de la Universidad de Córdoba. En ese momento él dirigía un grupo de investigación y Fede Reggiani era el codirector. Entonces, bueno, con Fede es como que ahí fui metiéndome un poco a atreverme a mostrar algo de lo que yo hacía. Con Roberto publiqué la primera historieta que fue Annie en el 2011, creo. Sí, 2011. Dijiste algo ahí que me parece interesante para preguntarte, que es, me atreví a mostrar lo que yo hacía. Uno es parte de su propia percepción de las cosas y el exponerse como se expone cuando dibuja, pinta, esculpe o hace una canción o algún elemento artístico, objeto, etc. Es difícil exponerse, es difícil mostrarse, porque en el fondo uno se está mostrando cuando hace algo, está diciendo algo. Sí, a mí me daba mucho pudor porque no tenía... O sea, no había muchas autoras que hicieran historieta a nivel nacional, excepto las más conocidas, pero ya no se publicaba mucha historieta acá. Entonces, por ahí uno tiene como un parámetro. Dices, no hay muchas mujeres haciendo historietas, esta era mi idea en ese momento. No conocía, porque tampoco pertenecía o había venido a muchos festivales, no conocía tanto del ámbito. Y por otro lado, también estos parámetros que tenés de que tenés que ser re genio para dibujar y hacer historieta, ¿no? Como que tenés que romperla toda. Entonces, bueno, sí, me daba un poco de pudor porque sí, obviamente me faltaba como cierto conocimiento de narrativa o teoría del cómic. Pero bueno, también hay cosas que las vas aprendiendo mientras las vas haciendo. Y sí, cuando se lo mostré a Fede y a Roberto me dijeron tenés que publicar, tenés que ser quieta. Por supuesto, yo no sé, nada, fue con Llanto de Mudo que la saqué la primera historieta y era como, bueno, una experiencia que quizá no se repita para fue así. Y la primera vez que te viste tu laburo, te viste a vos ahí impresa en papel. ¿Qué pasó? Fue una cosa rara, ¿no? Sí, es raro ver el primer libro publicado. Y aparte a Dani le fue bien en las críticas. Siempre algo como muy independiente. Sí, muy independiente, porque Santo de Mudo era muy independiente. Pero bueno, Diego Cortés se movía bastante para que el libro llegara, que circulara. Entonces le fue bastante bien, tuvo lindas devoluciones, lindas críticas, fue una sorpresa, sí. Bueno, y eso también me abrió puentes a otra gente que quería hacer guiones para mí, ¿no? Claro. Para los que todavía no leyeron nada tuyo o no te conocen, has hecho laburo integral, o sea, vos como autor, como escribiendo y dibujando, y además has estado trabajando con otras y otros guionistas. Pensaba en esto de exponerse porque me parece que a veces uno, o por lo menos yo siempre trato de transmitir desde mi plena percepción o la poca percepción que tenga, lo que cuesta mostrar algo que hace uno, ¿no? Y más aún hoy, en donde, claro, abrís una red social, ¿viste? Y todos los dibujos parecen lindos, hermosos, espectaculares, en el scroll, y decís, si la porquería mía que estoy haciendo acá lo mirás en la mesa, ¿no? O por lo menos decís, uy, cuánto me falta, ¿no? Que me parece que es una sensación, no digo del todo falsa, pero que sí tiene bastante de omisión en lo que puede estar bueno de lo que uno produce. Sí, aparte también, a ver, para mí hay que tener bastante humildad con lo que uno hace, porque por ahí, viste, veo pibes, mis alumnos por ahí, que le mostrás y le haces como una evolución crítica y como que les moleste y qué sé yo, ¿no? No, uno siempre está aprendiendo, ¿viste? Siempre me pasa el día de hoy que te mandas una ilustración que vos decís está re buena y de pronto, sé, el editor o
el otro diseñador te dice, mirá, deberías ajustar esto, otro. Siempre, siempre, por más que dibujes todo el día. Me parece que es parte fundamental de ser profesional. Aunque la palabra profesional suena muy grande, pero pese a que tengamos una industria muy castigada, siempre hay que ser profesional en lo que uno hace. Más allá de que lo haga sin ganar dinero por ahí, o sin ganar mucho dinero, tenés que ser profesional en lo que haces. Eso para mí es fundamental. Y ser profesional también es eso, es poder decir, bueno, medir un poco tus valores y poder llegar a esa instancia y decir, bueno, ¿qué puntos fuertes tiene mi laburo y qué puntos débiles también tiene? Y poder mirar otros, depende del tipo de arte que quieras hacer o de producción que quieras hacer, decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi fuerte? ¿Cuál es mi marca de identidad? ¿De dónde puedo hacer pie? Y fortalecer eso. Por ahí, ¿qué es eso? A mí me gusta mucho trabajar de forma integral. Me dan cuenta que por ahí lo que a mí más me importa fortalecer es el guión, porque creo que en la historieta es lo más importante. Más allá de si el dibujo es lindo o feo o qué sé yo. Mejor terminado o peor terminado. Para mí lo más importante es la historia. Diferente es una ilustración o una portada. Ahí sí ya la calidad del dibujo, el virtuosismo pesa más, ¿viste? Pero... Pues es que yo me acuerdo de adolescente ver algunas historietas, me pasó con Sandman, que yo veía las tapas eran espectaculares, pero adentro los dibujantes siempre no eran grandes dibujantes. Yo decía, uy, voy a tener que leer esto. Claro, cuando lo leía, el dibujo, en realidad digo, uno lee, ¿no? Lee y mira también en una historieta. El dibujo era plenamente funcional y operativo a lo que se narraba, por lo tanto no era un problema. No era el problema, ¿no? Por ahí el dibujo no era del todo, no sé, ducho y demás, pero que funcionaba para lo que se estaba contando. Sí, total. Sí, total. En la historieta eso es fundamental. Fundamental. Un buen guión no sirve. O sea, y por ahí historietas dibujadas fantásticas. Decís, che, qué buen dibujo, fantástico, pero la historia es floja. O no tiene buena resolución, o tiene problemas en la construcción de personajes, eso. Uh-huh. Sí. Pensaba en esto que tiene que ver con ser profesional, que a veces se lo estoy preguntando a todas y a todos los que voy entrevistando, que es esto de qué es ser profesional. E imagino que tiene que ver con, aparte de lo que vos me contabas, que estoy de acuerdo, digo, con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Hacer una obra, la que sea, pero que es una responsabilidad más o menos. Uh-huh. No sé qué pensás. Sí, totalmente. Pero también es ser profesional no es solamente ser autocrítico y cargar las tintas en uno, es también saber poner límites y determinar condiciones laborales. Aunque vos estés haciendo algo para gente que sabes que es muy independiente, que tiene poco presupuesto, bueno, en base a ese presupuesto también saber pelear las condiciones, porque si vos estás siendo profesional, estás cumpliendo con plazos, con tiempos, también la otra persona tiene que cumplir su parte. Entonces, dentro de la realidad de ese circuito, bueno, saber establecer, que eso también se aprende en la práctica. Yo en la facultad no nos enseñaban nada de cómo hacer un presupuesto, de cómo armar una carpeta para presentar una editorial. Son todas cosas que las vas aprendiendo en la práctica, ¿no? Con tus colegas que te van ayudando. Es hacerse valer de alguna manera, ¿no? Sí, claro, hacer valer tu laburo, ¿viste? Sin ponerte en diva, ¿no? Pero... No, lo que sería, mirá, justo estamos charlando un día después de que se aprobó la reforma laboral, ¿no? Pero es hacer valer el conocimiento que tenés y que siempre está en proceso, digamos, ¿no? De aprendizaje. Y la experiencia, por supuesto. Sí. Sí. ¿En qué momento, digo, cuando te sentás frente a la hoja, ya sea para escribir o para dibujar, te abalanzás hacia la hoja en blanco o a mí a veces me agarra un poquito de terror? Pero no sé a vos si es que ya el tener algo escrito te apoya, o en realidad decís, bueno, vamos a probemos y lo vamos ahí acomodando. ¿Cómo te manejas con eso de, bueno, empezar?
Bueno, para lo que es historietas siempre escribo primero algo, no le doy un formato, tengo una idea por ahí, empiezo a escribir y va fluyendo, y cuando avanzo un poquito esa idea, tengo 2 o 3 capítulos escritos, ahí se empieza a armar una escaleta, y empiezo a darle un poco de estructura, ¿no? Pero primero es una cosa muy instintiva hacia dónde va la historia, y después le doy forma. Y después de tener el guión, ahí sí recién empiezo a hacer el storyboard. Como que voy muy por etapas, es un saludo, porque me pasaba esto cuando era más joven, de la ansiedad de querer de empezar a dibujar, que empezás a dibujar antes de tener la historia escrita. Porque la vas escribiendo a medida que vas dibujando y siempre es una cagada lo que sea. O sea, no sé si es una cagada, pero tenés que redibujar un montón porque te das cuenta que, esto quedó malísimo, esto... Perdés mucho tiempo. Entonces, también esto es ser profesional. Decir, bueno, tener un procedimiento de trabajo para que las cosas salgan y optimizar el tiempo y el laburo que estás implicando en eso. Para ilustrar, no. Para ilustrar depende... Si me piden ilustración de tapa, que me encanta ese tipo de laburo, es como que juego un montón, hago mucho boceto, mucha mancha, me gusta experimentar mucho con la técnica. ¿Te llevas bien con el error? Con el... Viste que... O sea, estás haciendo una línea y de repente se corrió la tinta y apareció algo. ¿Te llevas bien con eso o tiene que salir todo según los planes? No, a ver, a mí me gusta mucho el trabajo analógico. Lo que pasa es que por tiempos cada vez lo puedo hacer menos. El último, Turba sí es en papel y con acuarela. Tiene mucho de eso, del dibujo como escritura, ¿no? El dibujo como un fluir. Entonces, por ahí no me obsesioné para nada, como puedo obsesionarme en lo que estoy haciendo ahora, con el tema de proporciones, de que salga perfecto esto, lo otro, para nada. Turbo era como un diario, ¿viste? Casi un boceto. En cambio, por ahí cosas que hago más en digital, sí tiendo a dibujar, redibujar, hacer como varias veces una página, a veces la quita hasta que queda como yo quiero. Sí, es otro trazo también. Y otro soporte ya de por sí, ¿no? Trabajo en papel, pero lleva como que para historias largas no lo puedo sostener porque me agobia un poco después el hecho de escanear y el tema de la traducción del color analógico al digital, ¿viste? Siempre es problemático. Entonces prefiero, ¿viste? O bien hacer tintas analógicas y color digital, o bien hacer gato digital, ¿viste? Lo voy manejando según los tiempos que tengo. Claro, y aparte dependiendo siempre de los timelines, de los deadlines que te pongan, sí, y demás. Sí. Mencionaste Turba, que es una de tus últimas novelas gráficas, historietas, y hay algo que me intriga que tiene que ver con un cierto recorrido que venís haciendo en relación a, voy a decir así, lo nuestro o parte de nuestra memoria como algo activo. Inclusive vos creo que habías hecho un estudio previo sobre Oesterheld, ¿no es cierto? En su momento. Sí. Pero ¿cómo decidiste, o si es que lo decidiste o empezó a surgir naturalmente, el sumergirte en lo social, histórico, argentino, político también, que no es menor? Digo, también es una toma de decisión importante, me parece a mí. Bueno, eso, y cuando me había salido esa beca que comenté, para hacer el doctorado lo hice sobre la última etapa de Oesterheld, trabajando desde el 68 hasta su desaparición, y trabajando específicamente esas historietas donde había un discurso más marcadamente militante, paulatinamente más militante. Entonces sí, siempre me ha interesado este tema, y después hice otro trabajo de investigación que está articulado con lo que pasó con Turba, que era como continuando esa línea, seguir todo el transcurso de que fue el doctorado, digamos, el transcurso de Oesterheld, digamos, la construcción de Oesterheld como mito político y mito dentro de la historieta.
Y ahí empecé a preocuparme un poco de la postdictadura, ¿no? De cómo se iba trabajando el tema de la memoria y las marcas de la dictadura en la postdictadura. Entonces empecé a trabajar sobre esto, sobre los traumas colectivos en la historieta argentina y uruguaya. Y bueno, dentro de esa investigación me empecé a focalizar en el tema Malvinas, todas las historietas sobre Malvinas acá en Argentina, y a la vez tuve la suerte de estar en una especie de intercambios académicos que hubo con investigadores de Inglaterra. Entonces hice 2 residencias en Inglaterra, en las que, bueno, dije, voy a aprovechar para investigar el tema Malvinas acá, cómo fue abordado, y empecé a hacer un poco de búsqueda documental, pero a la vez a entrevistar a gente que o eran investigadores o habían participado de la guerra, ¿no? Y ver qué tipo de imaginario social había sobre la guerra en Inglaterra, y también empecé a hacer lo mismo acá, ¿no? Desde los testimonios, ¿no? Más allá de la historieta, ¿no? Más allá de la historieta como objeto, sino de la experiencia de la gente, ¿no? Me empecé a copar con qué pasó después de la guerra a todas esas personas que sobrevivieron y a los familiares de los que no. Siempre me gusta el tema de las entrevistas, es algo que me gusta muchísimo, el trabajo de campo. Siempre lo he hecho desde la tesis de grado, y es algo que me gusta mucho la reconstrucción de la historia de vida, ¿no? Vos sabés que una de mis obsesiones tiene que ver con la memoria como eje central de una sociedad, pero también, y esto se lo robé hace ya unos muchos años, en una entrevista a Albertina Carri, que dijo que la memoria también es ficción, ¿no? También es ficción. Sí, o sea, claro. Recordamos lo que recordamos, pero que ese recuerdo siempre está moldeándose, se va cambiando, va mutando por nosotros, y a veces a pesar de las coyunturas sociales. ¿Cómo ir traduciendo, digamos, ¿no?, a una obra eso que vos vas ahí encontrándote de los pequeños recuerdos, de las pequeñas... Inclusive me imagino que con documentos que cuando uno los lee tiene una impresión, y eso se puede traducir en algo que tiene algo de ficción también. Sí, ni hablar. Bueno, a ver, yo trabajé, por un lado, desde la semiótica, digamos, todo lo que es la construcción del entendido del mito desde lo artesiano, ¿no? Como una construcción social, como una construcción también parcial, pero también desde los estudios de la memoria, ¿no? Y que justamente plantean esto, ¿no? La memoria como algo fragmentario, como algo también muy marcado por lo experiencial y por la perspectiva de quien lo dice. Obviamente, esto es como bastante obvio para nosotros porque estamos muy atravesadas nuestras generaciones, la generación nuestra, las poquito anteriores, un poquito posteriores sobre estos temas. Entonces siempre tenés esto, como un evento puede ser narrado desde diferentes perspectivas, con diferentes experiencias sobre el tema, diferentes vivencias, pero también la parcialidad de los documentos, ¿no? Es decir, bueno, si tenés el acceso a una fuente, ¿cómo interpretás esa fuente? ¿Qué hay más allá de los documentos? ¿Qué hay detrás de esos documentos o detrás de esas noticias? ¿Qué historias de vida hay detrás? ¿Viste? Por ahí en Turba lo que pensaba era eso, ¿no? Más allá de la guerra en sí, que a mí, digamos, hay muchas historietas que hablan sobre específicamente la guerra, pero quería salir de la guerra y contar el después, porque para mí es tan traumático el después como el hecho bélico, ¿no? Entonces me interesaba mostrar no solamente esta historia que nosotros conocemos por ahí desde los excombatientes, o esa construcción de un relato oficial sobre la guerra de Malvinas, sino tratar de ver qué otras historias hay dentro de los mismos excombatientes, o de los veteranos, o de los veteranos ingleses, o de los familiares, y dentro de los familiares toda la diversidad que hay. Me interesaba poder reflejar esa diversidad en un mismo hecho, ¿no? Un mismo proceso, fenómeno histórico.
Pensaba por supuesto que es postura y todo, pero bueno, creo que es importante poder dar un panorama un poco más amplio de voces como para que cada lector vaya construyendo su propia interpretación. Si la memoria no se construye, pensaba si la memoria no se construye colectivamente en algún punto, digamos, Claro, ¿no? claro. Sí. Pensaba en 2 películas, una de Akira Kurosawa, que no recuerdo ahora el nombre, pero que son distintos puntos de vista sobre un mismo hecho, Ran. O Rashomon, es Rashomon. Rashomon. Y una película que no tiene más de 10 años que se llama Teatro de Guerra, que también hubo una... Sí. Bueno, que están los soldados argentinos y los soldados británicos, digamos, ¿no? Sí. Como de repente algo que para nosotros, a la distancia, nosotros éramos muy chiquitos en ese momento, pero inclusive para los que no lo vivieron, es una guerra per se, un conflicto. Digo, esos humanos que estuvieron ahí en el campo de batalla, hoy, 40 años después, 40 y pico de años después, intercambian las impresiones y el estar casi que oliendo la muerte, digamos, ¿no? Y todo lo que eso implica y cómo las distintas perspectivas van retroalimentando eso. Sí. Bueno, justamente Teatro de Guerra está, digamos, como otra obra desprendida de lo que es Campo Minado, que es la obra de teatro de Lola Arias, y en la cual participan 2 de los performers, porque no son actores, performers de su propia experiencia, que son 2 de los que entrevisté para Turba, y a mí me encantó. Yo decía, bueno, justo 2, yo no quería como coparle los performers a la obra, pero realmente, bueno, me pareció muy interesante cómo ambos tenían una mirada, siendo los 2 británicos, ¿no? Y siendo los 2 críticos con Thatcher también. Pero tenían aproximaciones sobre el trauma de la guerra muy diferentes. Y miradas sobre el proceso post-bélico bastante distintas. Pero también encontraban los 2 en el hecho de contar sus propias historias dentro del teatro. Un proceso, bueno, claramente personal, ¿no? De reencontrarse con esa historia, contarla frente a otros, que a la vez les producía, como tuvo una demanda emocional muy grande, pero también un poco volver a hablar de esos temas y hablarlo frente a gente que había sido su enemigo en el campo de batalla. Entonces, todo un proceso súper interesante sobre teatro, súper interesante. Sí, me vas a preguntar. No, porque te voy escuchando y voy armando, yo soy medio caótico, pero pensaba, digo, nosotros somos hijos de la dictadura, pero vivimos en democracia, por decirlo de alguna manera. Estaba todo muy caliente igual y yo recuerdo mi niñez como que también eso se respiraba todo el tiempo, los juicios. Los levantamientos que se extendieron hasta los 90. ¿Cómo hacemos? Y más aún vos que sos docente e historietista, dibujante, para transmitirles a las generaciones que nos tocan ahora o que nos tocaron hace muy poquito algún tipo de sensación o algún tipo de... No digo que se pongan a investigar ellos también, porque digo, eso sería una locura que todos estén haciéndolo a la vez, pero sí de identificación, de entender que son momentos o partes de la historia que son nodales en nuestra identidad. Bueno, creo que es diferente la experiencia. A ver, el trabajo que se puede hacer con estudiantes depende también el nivel de si es primario, secundario, universitario, y también el tipo de herramientas que utilices. Con Turba yo tuve la alegría, que no me pasó con otros libros míos, de poder ir a muchas escuelas. Que me invitaran a hablar con pibes de primaria que habían leído un libro. Yo decía, ¿qué onda? Este libro no fue pensado para pibes de primaria. No obstante, la leían y hacían preguntas y estaban súper interesadas con lo que se contaba ahí. Se reengancharon y de hecho a veces todavía me llegan, viste, las profes que les hacen hacer trabajos a partir de
qué sé yo, hace poquito una profe de unos pibes de primer año de la secundaria que me mandó, que habían hecho una historieta con fotos, en realidad, porque los pibes no dibujaban, qué sé yo, sobre un veterano basándose en la estructura de Turba. Un veterano que había que hablar con ellos. Me pareció espectacular. O sea, me pareció espectacular que lo utilicen como material en escuelas, ¿no? O pibes que te hacen preguntas y que también sobre los ingleses, o que lo usan como excusa para trabajar otros temas, ¿no? Creo que los pibes más chicos están más abiertos a preguntarse más cosas, ¿no? Son como Por ahí que con el secundario es más difícil, porque ya tienen, bueno, esta generación particularmente de pibes, ya hay como una cuestión muy inserta de ciertos blancos y negros sobre la historia, ciertas parcializaciones o fake news, esas construcciones muy simplistas sobre el histórico que ya las tienen medio metidas y hay que hacer un proceso de ellos de curiosidad, creo, y de adultez también, de maduración, que paulatinamente vayan encontrándose que quizá esas cosas son un poco más relativas a lo que creen. Pero bueno, al menos con los secundarios yo, digamos, trato de no bajarles línea, básicamente, porque me parece que es contraproducente, ya lo sé. Sí. Pero por lo menos sí contarles historias y por lo menos mostrarles lo que yo investigué. Y en la universidad, bueno, es también muy diverso. Yo a los pibes les enseño investigación, o sea, justamente les doy el seminario de investigación, entonces trato de hacerles pensar en siempre utilizar metodologías de aproximación, de escuchar a los sujetos, ¿no? De no pensarlos como un objeto de estudio, sino como una persona, de historizarlos, de hacer ese proceso. Y bueno, tengo otras con de todo, ¿no? Pero creo que sí, que lo importante es ir fomentando una mirada crítica. Sí. Y por ahí es lo que falta, ¿no? El interés en cuestionar lo que están viendo, lo que están escuchando, o caminar la calle, o salir de las esferas de sus círculos, porque también vos por ahí tenés pibes que son LGBT y que pertenecen a una comunidad que por ahí un poco por autoprotección no salen de esos círculos, como también pibes que por ahí militan entre los libertarios y que van reforzando su idea en sus esferas. Creo que van funcionando esto de las esferas que refuerzan ideas y que lo que hay que motivar es que no se encierren en esos círculos, que traten de ver otra realidad por fuera o sea, que haya más porosidad en esos grupos sociales, que por ahí en la época nuestra sí había más cruzo. Conflictivos siempre. Éramos, sí, conflictivos. Yo tengo el recuerdo de éramos un poco... había más cruces, se cruzaba más en la escuela. Ahora yo lo que noto es que por ahí en los secundarios, viste, a menos que sea una escuela pública, pero ya empieza como a haber una segmentación. Una cosa de comunidad cerrada por clase social, por ingreso de los padres, por consumos culturales. No hay una cuestión más transversal como por ahí mi secundario, que era público y que había de todo, ¿viste? Y también, bueno, no sé si a vos te pasa, pero esta cuestión de que ahora está mucho más puesto el énfasis en el individuo más que como actor social, digamos, ¿no? Como el conjunto. Sí, la otra vez, el año pasado, a mis alumnos de quinto año de la facultad, que pibes, todos laburantes, todos como quinto año ya, o sea, viste, muy pocos no pueden tener el lujo de no trabajar. Claro. Y estábamos, hablando de algunas cuestiones respecto a la salida laboral de la facultad, que siempre es un tema de la carrera, y les pregunté cuántos de ellos trabajaban, y bueno, levantaron la mano todos. Le pregunté cuántos de ellos se consideraban trabajadores. Y se quedaron, dijeron, no, yo soy emprendedor. Ay, Dios mío. Bueno, me dijo, pero no me lo dijo mal, porque no era libertario el pibe que me lo dijo, no era que... No, claro, se entiende. De Crypto Bro. No, para nada, pero les daba pudor decir la palabra trabajador. ¿Por qué no? Digo, ¿ustedes son clase trabajadora?
o no son clase trabajadora. No, es un montón, me decía, clase trabajadora, es un montón. Claro, es como un desmenuzamiento del concepto del trabajador y de la clase trabajadora en los pibes, ¿no? No se siente parte de un colectivo. Creo que eso es lo que hay que reconstruir. Que es muy problemático, es muy difícil, ¿viste? ¿Cómo se hace? ¿Qué sé yo? Yo no tengo toda No, que uno, pero... es que no sé si te pasa a vos, pero yo entiendo que lo mejor que puede hacer uno para transmitirle a los y las estudiantes es que aprendan a dudar. Claro. Aprendan a poner en crisis inclusive la afirmación que hicieron hace un rato, porque eso enriquece. No digo que vivan dudando, porque si no estaríamos en un gris medio todo el tiempo, pero sí como, digo esto que decías vos, ¿no? Del dibujo en sí mismo, digamos, no mostrarse, bueno, y a veces tomar decisiones, todo eso implica volver a pensarse, bueno, como en la historia, digamos, ¿no? La historia no es nada fijo, digo, todo se va como reacomodando. Sí, ni hablar. Sí, fomentar una mirada crítica principalmente, ¿viste? Pero también pensar esto en que creo que esto de la individualidad ha atravesado una cuestión partidaria, sino que eso es una cuestión generacional. Y es re problemático, porque ahora lo ves en este tipo de cosas como las que pasaron ayer, y mucha gente no cree que le va a afectar, porque yo trabajo independiente, sí, amigo, pero vas a ganar peor, las condiciones de laburo van a ser más salvajes, no te vas a poder jubilar jamás. O sea, no hay como una mirada de algún día yo voy a envejecer y voy a tener que enfrentarme a la realidad de no ganar un mango, ¿viste? Nos parece... O me voy a poner mi culo cuando tenga 50 años y tenga que empezar de nuevo de cero y no voy a tener donde me contraten, ¿viste? Como un nivel de salvajismo, de brutalidad. A veces quien pueda. Sí, y aparte una cuestión de la juventud como un valor que es problemático siempre. Pensar que la juventud es un valor en sí mismo, ¿viste? Es joven. No, qué sé yo. Bueno, la juventud no es un valor, sino que es una condición. es una condición, tal cual. Creo que hay muchos problemas en qué sé yo, a causa de qué. Yo creo que la pandemia los potenció. Desde ya. Sin duda. Hay muchas cuestiones de salud mental, a mí me preocupa eso bastante en mis estudiantes. Muchos temas de ansiedad social y de no querer salir y no relacionarse, y eso a la vez también te hace parcializar un poco tu mirada del mundo. Creo que todo se retroalimenta y que bueno. Y tirando un poquito del tema historieta y dibujo, pero ¿a vos no te pasa que cuando terminás un trabajo antes de que salga o cuando está por salir o lo estás revisando, no te preguntás, che, ¿qué estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿No prestaré a dudas o a equivocación? No sé si te lo pregunta alguien que duda todo el tiempo de si hay aire, pero digo porque al contar una historia, al tratar de llevar una mirada parcial de las cosas, por supuesto, uno me imagino que también tiene sus niveles de autocrítica y de ver si no se le va de las manos, por decir, ¿no? Sí, a ver, yo nunca estoy totalmente conforme con lo que hago. Hasta último momento estoy ajustando cosas siempre. Del texto particularmente, o del orden de las páginas, por ahí esta escena debería ir antes, esta después, esos cambios, muchas veces los trabajo con los mismos editores, ojo, los editores por suerte, cada vez he logrado que tener editores que intervienen más en el trabajo críticamente, que antes no me pasaba, ¿viste? Antes te entregabas el libro y no te decían nada. Para mí está buenísimo que es un laburo del editor de decirte, che, me parece que esto delirante, esto como que intervenga como lector crítico, ¿no? Claro. Pero también hay que terminar el libro alguna vez. Y creo que el deadline es así. Ya está, llegó el deadline, no puedo modificar más nada, ya está. Es lo mejor que pude hacer en el tiempo que lo tenía. Nunca es perfecto, nada es perfecto, jamás. No. Buscar la perfección es nunca publicar. Claro. Porque una vez que lograste la perfección de una parte, vas a volver a ver las primeras páginas que hiciste y decir, son una mierda, las tengo que hacer de vuelta, que es un sentimiento muy común. Entonces, no, viste, tenés que cerrar los ojos y decir, bueno, se entiende la historia, funciona la narrativa,
más allá de la interpretación que yo quiero o que yo tengo, puede dar otras interpretaciones, también estar abierto a eso, ¿no? Intentar, a menos que sea algo muy aberrante, ¿no? En la interpretación, pero creo que tenés que permitir que ya el libro después, la interpretación y la lectura es múltiple una vez que se publica. Que hable solo, digamos, ¿no? Sí, qué sé yo. Sí. Ya esa interpretación no es tuya, no tenés el dominio de la interpretación. Total. Voy ya por las últimas, Lauri. Yo la estoy pasando bárbaro charlando con vos. Aparte es un tema que me apasiona, el tema de la memoria. Y aparte sos docente, por lo tanto también me toca por algún lado esta cuestión de vincularse con los más jóvenes y de tratar de construir conocimiento. Y pensaba, la historieta argentina en los últimos años había crecido un montón, había encontrado ahí un montón de editoriales por todos lados, chiquitas, pero hay. Y aún así hay una suerte de invasión cultural, que yo no estoy hablando de ni buenos ni malos, en tal caso que tiene que ver con el anime, el manga, que sé yo, que algunas cosas son hermosas, otras son terribles, pero vos que estás en el mundillo, que estás ahí dando vueltas y haciendo cosas, ¿qué crees que faltaría para llegarle más al piberío o a la juventud o a nuevas y nuevos lectores en relación a la historieta, y más aún en una historieta como la tuya, donde hay un lugar de repensar las cosas 3-4 veces y también, bueno, ¿por qué no pensar en un espectador lector curioso? Bueno, son varias cosas. Por un lado, a ver, que se publique manga no es ni bueno ni malo. O sea, para mí es bueno, en un punto. Que los pibes lean manga en vez de no leer. Bueno, claro, sí. Lo prefiero toda la vida. De hecho, yo crecí viendo anime. Sí, yo también. Crecí viendo anime. Uh-huh. Y del manga aprendo mucho, Tengo gran parte de mi biblioteca es manga, Me gusta muchísimo, porque el manga no es uno solo, ¿no? Claro. Pero bueno, son cosas que por ahí no son muy populares, no son muy masivas más que populares. Eso por un lado, pero digo, prefiero que lean manga que no lean nada toda la vida, y del manga se aprenden. Yo muchos pibes de la facu hacen manga, y bueno, lo que les muestro es otras cosas, ¿no? Si le mira, este se parece a este otro, se lo voy mostrando algo de Rizzo, algo de Miller, y empiezan a flashear, ¿no? Y dicen, van descubriendo vínculos, ¿no? Entre eso que les gusta y otras cosas que salen de ese universo. Pero bueno, a ver, lo de que vos contás de la industria de las historietas, la publicación de editoriales, y sí, ahora es muy difícil por miles de factores económicos, básicamente, que suscitan todos los demás problemas. O sea, suscitan la posibilidad de las editoriales de publicar y de sostenerse, pero también la posibilidad de los autores de dedicarse a esto. Que sé yo, a mí cada libro me lleva 2 años. O sea, no me dedico exclusivamente a esto. Por ahí tengo la suerte de una residencia y yo que sé que acelera los procesos, pero en general me lleva mínimo 2 años. Y no todo el mundo tiene el tiempo para dedicarse a eso, o sostener una producción de 2 años sin saber si la vas a poder publicar o no. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también explica que hay menos libros largos, novelas gráficas largas que se puedan publicar, y que la mayoría sean más que nada fanzines o cosas breves, porque bueno, es lo que podés hacer en los tiempos que tenés. Y lo que podés también publicar, lo que podés autoeditar muchas veces, ¿no? Por eso también ha crecido mucho el fanzine estos años, por una cuestión de, bueno, necesito publicar, ¿cómo sobrevivo? O historietas breves de 40 y pico páginas, 50 páginas, 100 páginas, ¿viste? Son historietas cortas, que dentro de lo que es lo que se publica afuera, ¿no? Que no baja de 200. Claro. Claro, y bueno, es porque también hay menos lectores, hay menos capacidad de sostener eso. ¿Qué haría falta? Y bueno, haría falta mecenazgo. haría falta... Porque, a ver, no es porque vos digas, el Estado necesita hacer estas cosas, pero a ver, incluso en lugares donde hay una industria fuerte de la historieta como Francia,
el Estado está muy presente y banca muchísimo la producción de los autores y de las editoriales. Hay un montón de mecenazgo. ¿Por qué? Porque eso se entiende que es parte de la identidad cultural. Es súper importante la historieta. Y hay mucho fomento digamos, está el Centro Nacional del Libro, que lo que fomenta es que se produzcan actividades de lectura, no solamente en las escuelas, sino en las bibliotecas populares, en los centros culturales, para público general. Siempre hay una gran inversión estatal en la cultura. Lo mismo podría decir de ahora España también está haciendo unas inversiones importantes en lo que es novela gráfica, que se nota, porque la calidad de lo que se está publicando y la cantidad de autores y autoras que hay en España ahora es brutal. Están pisando fuerte en Europa. Entonces, eso, si nosotros tuvimos un florecimiento de la novela gráfica o de la historieta en general, en años que, bueno, el Estado puso una guita y facilitó y fomentó la lectura y armó eventos y bueno, y obviamente no había la inflación que hay ahora ni los costos de las cosas, entonces todos podíamos ir a los festivales de la Crack, todos podíamos ir al Comicópolis cuando existía, no salía tan caro moverse. Hoy es casi imposible o privativo. O sea. Sí, de hecho, bueno, ahora los valores son todos relativos de las cosas, ¿viste? Porque de repente un kilo de carne puede salir lo que sale un libro. ¿No? Como... Más. O más. Mucho más. Depende de tus pretensiones de lo que quieras comer. ¿No? ¿Qué libro te quieras comprar? Claro. Un libro no te digo. Claro, pero a lo que voy es que hay una cuestión de pérdida del acceso, sobre todo a lo que digo. Acá hay una cantidad, es impresionante. Yo tengo el recuerdo que yo iba a las Fantabaires, éramos todo tipo. Y el cambio que hubo en los últimos 15, 20 años, diría yo, la cantidad de autoras, la diversidad de historietas, que no digo que no estuviese antes, sino que estaba perdido o no entraba o no se animaban, esto que me contabas vos antes, digamos, ¿no? Como, bueno, ¿cómo me animo a...? Y que, qué sé yo, que se joda lo demás. Yo quiero contar esto y a ver qué pasa. ¿Cómo está? De todo eso yo veo una cantidad de chicas y de autoras, inclusive algunas consagradas, y de tipos jóvenes que producen, y por el otro lado vemos cómo el embudo se va cerrando, ¿viste? Sí. Es como una balanza difícil de mantener. Sí, es un bajón, porque aparte vos ves, yo doy también talleres de producción de obra, digamos como clínica de obra, y hay gente que tiene laburos re lindos y bueno, un talento espectacular, pero es muy difícil lograr, o sea, tenés que como ayudarles y tratar de que les llegue a las editoriales y que pero también las editoriales que pueden publicar son pocas y también tienen un cupo, cerrado de lo que pueden publicar por año. Exactamente. Que a diferencia, yo me acuerdo siempre el año 2013, me acuerdo históricamente, que publicaban todos los títulos que habían sacado las editoriales y había un promedio de 30 títulos por editorial. Una bestialidad. Estamos viendo tanto de Mudo, bueno, Hotel todavía empezaba, qué es eso. La historieteca, Loco Radio. Maten al mensajero, por ahí 2014 haber sido. Y todas tenían un promedio de más o menos, promedio de 30 títulos. Entre pequeños libritos, grandes libritos, qué sé yo. Hoy, 4, 5 libros. Y mucha reedición, tratando de buscar también. Y también publicación de material histórico. Porque bueno, que no sé, Quique Alcatena, ¿me entendés? Que es como un hit en todas las editoriales. Porque bueno, siempre tiene sus lectores. Uh-huh. Entonces, bueno, las editoriales dicen, bueno, vamos a sacar algo de Quique, qué sé yo, porque también saben que vende, ¿no? Pero también material extranjero. Claro. Porque tenés que garantizar una base de venta, un piso de venta, no puedes publicar, todos autores nuevos, porque es un riesgo para una editorial. Es un garrón lo que está pasando. Sí. Para los autores también es muy difícil, ¿viste? Por eso la autoedición es importante, ¿no? Sí. Los festivales, eso como para seguir haciendo obra y haciéndola circular y bueno. Buscarte un nombre, yo qué sé. Ahora sí, último y te suelto. Que ya te molesté bastante. ¿Qué importancia tiene que sigamos contando historias en este mundo tan
del clickbait, de lo rápido, de lo veloz, de tomarse ese rato para leer, ver o escuchar una historia e identificarse o que le pasen cosas? Bueno, más allá de las argumentaciones que se pueden hacer de lo que es la cultura, ¿no? De un país, pero creo también por la misma humanidad, o sea, el mismo hecho de ser humano. Y también por la salud mental. Creo que la cultura es sumamente importante. Y encontrar esos espacios de alejarse de los dispositivos. Cada vez hay más críticas al uso de los dispositivos. Desde estas medidas de Francia, Australia, de prohibir las redes sociales en los pibes de menores, que me parece re bien. Porque veo con horror las madres dándole los teléfonos a los bebés. ¿Entendés? Lo veo con horror. Yo no soy madre, ok, no soy madre, pero me parece algo terrible porque lo que le estaba haciendo en la cabeza a ese pibe es terrible. Qué sé yo, me parece que por procesos mentales que son necesarios, como construir memoria, no solo la memoria social, sino construir un proceso de memoria, poder detener conceptos, poder producir críticamente ideas, poder elaborar argumentación, poder leer un texto y comprenderlo, poder escribir sin ayuda de un chat GPT, o sea, escribir sin un sostén, sin un bastón, y poder decir, bueno, encontrar tu propia voz implica dejar ese bastón y esa asistencia y ponerte a escribir vos, establecer tus propios criterios, y para eso tenés que leer un montón. Para hacer buena historieta tenés que leer un montón de historieta y tenés que leerla con detenimiento, críticamente, poniéndote a analizar los planos, poniéndote a analizar las decisiones estéticas, hilo formal, hasta los colores que utilizó. Esos son procesos que implican concentración, implican un tiempo que si vos estás hueveando con el celular, no lo vas a tener. No vas a llegar al mismo proceso ni a elaborar mismo proceso de reflexión que si estás tranquilo y te aíslas. Creo que es necesario eso, volver a ciertos formatos analógicos, te digo. Volver a ver pelis en el cine sin andar boludeando con el celular. Apagar el celular cuando van al cine. ¿Por qué no lo apagas el celular? Y disfrutás de estar en el cine. Aparte de sumergirse en otros mundos, ¿no? Claro, disfrutar de ese tiempo de ocio. El ocio se perdió. Es como que todo el tiempo tenés que estar informado y todo el tiempo tenés que estar haciendo cosas y todo el tiempo tenés que estar atento a lo que pasa. No, ¿sabes qué? A nadie le importa tu opinión. Podés apagar salir de esa red social por un día entero o un fin de semana entero y dedicarte a leer, nada más. Si tenés el privilegio de poder hacerlo. Claro. Pero bueno, es muy tóxica me parece, la demanda de las redes sociales hoy. Es muy tóxica. Entonces me parece que la cultura en ese sentido, ir a ver una obra de teatro, ver una peli en el cine donde no puedes pararla, ni ponerte a cocinar en el medio, leerte una novela sentadito o antes de dormir, sin ponerte a pelotudear con el teléfono, me parece que son procesos que resguardan tu salud mental. Y me imagino que también producir, ¿no? Digo, no importa si uno sea un tronco, qué sé yo, cantando lo que sea o... Sí, dibujar, ¿viste? Yo a los pies les digo, dibujen, qué sé yo. No importa si no te sale perfecto, como vos crees que es lo perfecto. Lo importante es como eso, experimentar hasta encontrar una estética y una forma de expresar que vaya con vos. Laura Fernández, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.